Pensar fríamente y tener capacidad de reacción frente a ese escenario hostil. Y no lo hacen visible hasta que no te tienen totalmente atrapado dentro de su sistema. Sin embargo, la verdadera experiencia no es la funcional, es la que te hace sentir. Tu experiencia de usuario es la que te hace sentir. Antes comenté cómo son las fases dentro del ciclo de vida de cada plataforma y da igual a que sea porque todas funcionan por igual y de cómo se las gasta para que tú trabajes para ellas y no al revés. Tengo que recordarte que las plataformas son herramientas que están diseñadas para que trabajen para ti y si tú esto no lo entiendes, si tú esto no lo comprendes y si tú trabajas para ellas porque todavía piensas que son almas caritativas, lo vas a pasar mal y no tendrás la mente lo suficientemente clara para pensar fríamente y tener capacidad de reacción frente a ese escenario hostil, para diseñar una buena estrategia que se resume en que las plataformas deben trabajar para ti. Porque cada fase tiene su propia experiencia de usuario particular y es normal, la plataforma evoluciona, pero evoluciona en base a sus propios intereses, de los tuyos no, de la propia plataforma y no lo hacen visible hasta que no te tienen totalmente atrapado dentro de su sistema, que no es más que la gran emoción que tienes por ver que tu visibilidad y tu alcance, que se traduce también en muchas interacciones, pues es bastante elevado, aumenta mucho. Tú, en esa situación, segregas grandes cantidades de dopamina, que es lo que te mantiene totalmente enganchado, saliendo y entrando de la plataforma cada 2x3, aumentando por tanto tu tiempo de sesión. Y que tiene como consecuencia que no tengas la mente fría para que tengas capacidad de reacción suficiente para enfrentarte al cambio. Una vez que nos hemos situado, te voy a explicar la experiencia de usuario a 3 niveles. Por un lado, la que te implementa la plataforma. En segundo lugar, tú como emprendedor que no tienes experiencia. Y en tercer lugar, lo que hacen los emprendedores con experiencia. Así que comenzamos. La experiencia de usuario en esta etapa suele ser básica porque las redes están haciendo, ¿no? Y tiene desarrollada una única función. En caso de redes sociales y profesionales, pues se encuentra la conexión, la interacción y la mensajería. Y da igual lo que publiques siempre y cuando se encuentren dentro de las políticas y condiciones del servicio, ya que tendrás muchísimo alcance y visibilidad para que tengas muchas interacciones. Sin embargo, la verdadera experiencia no es la funcional, es la que te hace sentir importante, imponente, porque llegas a mucho público, tu ego se dispara y empiezas a segregar grandes cantidades de dopamina. Sin embargo, los emprendedores que ya han pasado por varias plataformas, aquellos que tienen la experiencia y han visto esto, lo que hacen es utilizar un 100% de contenido reciclado, es decir, de contenido que ya tenían anteriormente, porque al ser una nueva plataforma no saben cómo van a evolucionar. La experiencia de usuario de estos emprendedores consiste en aprovechar la viralidad generando negocio hacia una nueva audiencia. Y al utilizar el contenido 100% reciclado, pues le va a permitir ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo enfocándose en actividades de crecimiento, pero de crecimiento inteligente. En esta etapa, la red aumenta sus funciones y se activa el sistema de publicar anuncios. Sigues teniendo mucho alcance, pero con el caramelo de que tú ya puedes invertir en publicidad. La plataforma te ofrece esta nueva herramienta porque sabe que tú ya estás dentro de su sistema para generar ese círculo vicioso que aumente aún más tus niveles de dopamina. Sin embargo, los emprendedores que ya han pasado por varias plataformas, aquellos que ya tienen la experiencia y han visto esto, lo único que hacen es utilizar un 80% de contenido reciclado y un 20% de contenido nativo. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ya ven que la plataforma pues tiene más pinta de ser estable. Y en cuestión de publicidad, ellos que tienen experiencia en la creación de campañas no se van a lanzar a la ligera, van a estudiar la herramienta pues para saber qué posibilidades les ofrece con el fin de invertir su capital de manera inteligente. Aquí, la publicidad, aunque suele ser barata, su sistema para ofrecer resultados segmentados no es tan bueno. Por tanto, lo barato al final te va a resultar caro si no tienes la suficiente visión para poder empezar a pensar sobre la calidad de tu audiencia, porque de muy poco te va a servir tener una gran audiencia si es de baja calidad. ¿Y esto por qué te lo digo? ¿Por qué te lo comento? Pues muy fácil, porque la plataforma a través de su algoritmo va a tomar como punto de referencia la calidad de tu audiencia para crear, por ejemplo, audiencias similares en caso de dirigirte a un público que no te conoce, es decir, tráfico frío.
En esta fase, en esta etapa, pues la red incorpora las llamadas tendencias, además de aumentar más sus funciones. Su sistema de anuncios es más maduro y si sabes crear campañas, pues podrás segmentar mejor. La inversión publicitaria suele ser asequible y va disminuyendo aún más tu visibilidad. Tu experiencia de usuario se traduce en que a ti no te importa mucho que se esté produciendo el cambio, porque piensas que publicando un poco más lo vas a compensar. Y sí, puedes compensar, pero es un espejismo para lo que va a venir después, es decir, la fase de maduración. Sin embargo, los emprendedores que han pasado por varias plataformas, aquellos que tienen la experiencia y han visto esto, lo que hacen en esta fase es crear un 100% de contenido nuevo, de contenido nativo. Porque mucha gente está repitiendo tendencias y aquí hay que diferenciarse, te tienes que diferenciar del resto. Y aunque tu alcance y visibilidad te hayan disminuido un poco, aquí sí que merece la pena trabajarlo un poco más. Aquí estos emprendedores la publicidad la suelen enfocar en dirigirse a una nueva audiencia con el fin de aumentar su base de tráfico templado y caliente. En esta etapa, la red sigue aumentando más sus funciones, copiando al vecino, tu alcance disminuye drásticamente y el coste del anuncio se te dispara. Si tú no tienes experiencia, tu experiencia de usuario real se traduce en frustración por no entender qué es lo que está pasando, donde se producen cuadros de ansiedad por no tener esos resultados del principio y porque has cuadrado todas tus expectativas en base a un espejismo, donde la plataforma ha tenido mucho que ver para mantenerte enganchado. Y muchos usuarios empiezan a plantearse en abandonar la plataforma. Sin embargo, aquellos emprendedores que han pasado por varias plataformas, aquellos que ya tienen la experiencia y han visto esto, al ver este cambio de escenario no van a perder el tiempo. Lo que van a hacer es utilizar un 60% de contenido reciclado y un 40% de contenido nativo. La publicidad aquí la enfoca en dirigirse a aquella audiencia que ya les conoces, generadas en etapas anteriores porque les resulta más barata. En esta etapa, la red se empieza a dar cuenta de que si no se quiere pegar la gran torta, pues tiene que cambiar de dirección. Empiezan a introducir funciones que moneticen a creadores de contenido. Los anuncios suelen ser costosos, pero suelen ser más efectivos que en la etapa de maduración, donde obtienes poco por invertir mucho. Y por otro lado, la plataforma empieza a buscar una nueva audiencia, quizá para compensar a aquella que se fue por desesperación y por aburrimiento. Si tú no tienes experiencia, probablemente tu experiencia de usuario en esta fase no la tengas porque te aburriste y te fuiste. Sin embargo, aquellos emprendedores que han pasado por varias plataformas, aquellos que ya tienen la experiencia y han visto esto, lo que hacen es utilizar un 100% de contenido reciclado, porque llegados a este punto, pues donde la plataforma se encuentra totalmente saturada, pues no les compensa crear un contenido nuevo. Y por otro lado, la publicidad aquí la enfoca en dirigirse a aquella audiencia que ya los conoce generados en etapas anteriores. Ten en cuenta que la viralidad generada en la fase 1, que es la fase de introducción, les ha permitido generar una gran comunidad, pero sin perder de vista su calidad. Y por otro lado, porque el algoritmo de la plataforma tiene otra función, ya que la red lo utiliza para generar negocio en aquellos usuarios en los que ha sido capaz de engancharlo. Ha sido un camino difícil, de mucha experiencia, es verdad, y de muchas pruebas, ensayo y error. Pasaron solo 2 años, desde el año 2012 al año 2014. Fue una situación bastante frustrante porque tenía la sensación de ir siempre atrás.